Igual pero qué lindo que les haya llegado a todos. No tocar nada. Por ahí puede haber 11:30. No sé si quieren el primero, ¿cómo va a ser el orden? Que pasen y se sienten los protagonistas. Y bueno, ustedes saliste sorteadas arriba acá. Sí, sí. Hago la presentación y me retiro ante el público. Y ustedes son los protagonistas, los corredores y... Acá, no, vos quedaste sorteada. No. Los tres decidimos, así que Cleo, por favor. La doctora. Sí, claro. Yo para influencia, ¿no? Bueno, pero pensé como estaría bueno para las fotos. Sí, la foto. Claro, está. Igual les vamos a hacer una foto. Sí. Creo que sentados o... Sí, para mí se miramos. Ah, sí. Iba a decir apoyarle. No, yo estoy atrás así. Bien, señoras y señores, queremos agradecer muy especialmente a los autores, a quienes van a presentar esta obra, este libro, documento, por haber elegido el Museo Histórico de la Provincia para hacer esta presentación. Tanto los autores como la obra no son de nuestro medio, pero se refieren a un hecho histórico muy trascendental y muy significativo para los correntinos. Nosotros nos referimos a la Guerra del Paraguay, porque lógicamente Corrientes, el impacto que tuvo la guerra para la nación argentina en Corrientes replicó mucho más fuerte que en el resto del país. Por eso para nosotros sigue siendo vigente, sigue estando presente después de tanto tiempo. Y tal vez no sea tan significativo el hecho histórico para otros lugares del país, pero sí para nosotros. Desde aquel Jueves Santo 13 de abril de 1865 y toda la sucesión de acontecimientos que acaecieron en Corrientes, en la provincia, particularmente durante al menos los 2 o 3 primeros años de la guerra, de los 5, tuvo mucho que ver en nuestra identidad, impactó fuertemente en nuestra historia. Y al presentar un libro, que es un documento gráfico, que rescata las escenas de la guerra a través de la fotografía, que en aquel momento estaba en sus inicios, estamos llegando, recuperando un acontecimiento a través de las imágenes. Y eso es valioso. Y es valioso también para las nuevas generaciones. Aquí hay alumnos de la Cátedra de Historia de la Provincia de Corrientes, el Instituto Superior de Formación Docente número 1, futuros profesores de historia, que tienen en su programa la historia de la Guerra del Paraguay, porque a nosotros, insisto, le llamamos así. La Guerra de la Triple Alianza y la Guerra del Paraguay. Así que, nada más, agradecerle aquí a los autores de la obra, a quienes lo van a presentar, a la doctora Cleopatra Valle, que es muy famosa en la Facultad de Humanidades también. El hecho de estar aquí, creo que por primera vez en este lugar. Presentando una obra. Presentando una obra, Sí, a eso claro. me refiero. Sí. Bueno, que sea el principio de muchas cosas. Sí. Y bueno, dejarles en compañía de quienes han trabajado en este nuevo aporte al conocimiento, a la historiografía y a nuestra identidad y a nuestra cultura. Muchas gracias. Bueno.
Muchas gracias. No sé si se me escucha bien ahí. Bueno, en principio agradecer la generosidad del Museo Histórico de la Provincia de Corrientes. Es el marco más propicio para esta presentación en esta ciudad. Por supuesto a su director y a todos ustedes que están acá. Y también comentarles que estoy aquí en representación del recientemente creado, hace poco menos de un año, Instituto de Investigaciones en Comunicación Social de la Facultad de Humanidades de la UNE. Yo soy su directora, me acompaña también ahí en el público la doctora Florencia Manuncio. Y el doctor Patricio Monzón Batilana es investigador de nuestro instituto y la verdad que es un placer para nosotros estar presentando esta obra que tiene una particularidad, ¿no? Que es una publicación que recupera y adecua a su formato libro una investigación realizada por los autores aquí presentes, María Belén Estacera y José Ignacio Sánchez Durán, para la realización de su tesis de graduación en la licenciatura en Comunicación Social de la Universidad de Buenos Aires. Esta universidad, una de las más prestigiosas de nuestro país, orgullosamente pública, gratuita y de calidad, como nuestra querida Universidad Nacional del Nordeste también, posibilitó una relevante indagación que se hizo merecedora de diferentes distinciones. Entre ellas se destacan el premio a la mejor tesis de investigación por la propia carrera de Comunicación Social en la que ellos cursaron sus estudios en 2018, el Premio Nacional de Tesis de Grado y Trabajos Finales en Comunicación por la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social, la FADECOS, en 2019, y también en ese mismo año el Premio a la Investigación Latinoamericana por el Centro de Fotografía de la Intendencia de Montevideo. Bueno, estos laureles con los que llega a nuestras manos este libro, a mí siempre me gusta tenerlo en la mano para las presentaciones, de alguna manera anticipan que no porque sea un producto de una investigación iniciática, porque justamente eso implica la realización de una tesis de grado, es decir, una iniciación en la investigación, no por ello es menos rigurosa y no por ello goza de menos calidad académica. Claramente, un poco las distinciones hablan de lo contrario, ¿no? Cora Gamarnik, una de las referentes de los estudios de comunicación y fotografía en Argentina, quien ha sido la tutora de tesis de los autores, justamente señala en el prólogo de esta obra que es una labor exhaustiva, rigurosa y relevante, que viene a saldar una deuda no solo con la memoria fotográfica, sino también con la historia colectiva latinoamericana. También Abel Alexander, toda una institución en materia de estudios de la historia de la fotografía en Argentina y en Iberoamérica, señala también en la contratapa de este libro que es producto de una labor ardua y también encuentra una de sus mayores virtudes en haber recopilado y analizado material fotográfico de colecciones, archivos y fototecas dispersas en 4 naciones: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Y aquí quisiera un poco detenerme para resaltar esta cuestión. El trabajo de archivo, pero también el haber tramitado los permisos para la reproducción de las imágenes del acervo de casi una docena de instituciones asentada en estos 4 países, pero también más allá,
es uno de los aportes más valiosos de este trabajo. En ese sentido, vale mencionar que se encuentran imágenes provenientes del Archivo General de la Nación Argentina, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, la Biblioteca Nacional de Brasil, la Biblioteca Nacional de Uruguay, también la de Paraguay, el Centro de Documentación e Investigación Daniel Vidal de Paysandú, Uruguay, el Museo Carnavalet de París, Francia, el Complejo Museográfico Enrique Udaondo, el Museo Histórico de Buenos Aires Cornelio Saavedra, el Museo Histórico Nacional de Argentina y de Uruguay, el Museo Provincial de Rosario Dr. Julio Marc. A eso también debemos sumar el contraste analítico que es claro y contundente, volcado a lo largo de 3 capítulos, confeccionados en su totalidad con un lenguaje asequible, capaz de interpelar a un público amplio sobre un tema que es tan complejo y también tan caro a la memoria de Corrientes en particular, como lo dijo el director del museo, y de nuestra región toda, como es la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, o la guerra del Paraguay. Y sobre este último aspecto debemos resaltar, claro, que para Corrientes es de suma relevancia contar con este material que viene a reforzar, complementar los esfuerzos que investigadores, académicos, gestores culturales, sobre todo locales, han realizado para acercarnos aquí, ponernos al alcance, ante nuestros ojos, ante la mirada, aquellas obras y representaciones visuales de esta guerra que ha calado hondo en nosotros y que se encuentran dispersas en diferentes colecciones públicas y privadas. Y decimos guerra que ha calado hondo porque no solo ha tenido un impacto en la modelación de nuestra subjetividad, de nuestros modos de construir memoria, identidad en relación con Paraguay, país hermano con el que particularmente los correntinos compartimos una cultura, un modo de ser, como parte de esta gran región guaranítica que somos, sino también ha dejado marcas in situ en nuestro territorio, ya que Corrientes ha sido uno de los principales escenarios de la guerra, un poco ya lo comentaba el director del museo, desde que la ciudad fue ocupada por las tropas paraguayas en abril del 65, de 1865, hasta su evacuación en septiembre del mismo año, y todo lo que ha desencadenado, ¿no? Ya sea por la aceleración de esa escalada bélica desde que se inició en Paysandú, y siendo ese punto estratégico también para el paso, para el ataque defensivo de los aliados, con las consecuencias trágicas que conocemos. Por mencionar solo algunos esfuerzos en relación de lo que comentaba sobre la representación visual, vale recordar que pasaron 16 años del momento en que el Museo Provincial de Bellas Artes Juan Ramón Vidal abría sus puertas para mostrar a la comunidad una de las exposiciones de mayor envergadura sobre el tema, que logró reunir bajo la curaduría de Roberto Amigo y Mariana Giordano las pinturas de Cándido López, Adolf Mendelssohn, José Ignacio Garamendia y Modesto González, junto con una selección de fotografías, grabados y recortes de prensa. Todos ellos también, fíjense, traídos de diferentes museos, muchos de los cuales son consultados por estos autores para la realización de esta investigación. Y aquí también incorporamos, por supuesto, los museos de los que vienen las pinturas, como el Museo de Bellas Artes, además incluido también en esas consultas el Museo del Barro, el Archivo también histórico de Corrientes, con todo el baluarte del documental y el patrimonio vinculado a los escritos de prensa, que son muy relevantes para comprender también nuestra posición frente
a esta guerra. Tanto el patrimonio visual como textual reunido en esa ocasión ya nos convocaba a dejar de pensar las imágenes como meras ilustraciones de textos, para evidenciar su rol decisivo en el registro y en la construcción histórica, documental y estética de la guerra. Esa convocatoria de alguna manera se renueva y se actualiza con esta lectura que nos proponemos con este libro. En ese momento ya veíamos, y lo volvemos a ver cuando nos paramos frente a este tipo de obras, que los artistas combatientes con la pintura abonaron la construcción del relato épico de las batallas, otorgándole imagen a los enfrentamientos con detalles cuidados retomados de apuntes de campo y de la propia fotografía. Es interesante volver a revisar este libro y volver a hacer memoria, porque muchas de las fotografías que fueron tomadas como apuntes, incluso hay una relación estrecha entre fotografía y pintura, y sobre todo de algunos autores, esas fotografías son trabajadas también en este libro. Pero también esas pinturas aportaron al registro descriptivo documental de la vida cotidiana en los campamentos. La xilografía en los periódicos como El Centinela, Cabichuí y Cacique Lambaré en Paraguay aportaron a la construcción de los idearios patrióticos, pero también a la crítica a los gobiernos aliados. Todo ello, nosotros desde nuestra posición no podríamos leerlo sin leer los diarios correntinos, que claramente nos ponían en escena posiciones discordantes en torno a la guerra. Este libro específicamente puede ser leído como otra perspectiva que focaliza en indagar en el rol de la fotografía comercial, cuál fue el rol en la representación de esa guerra. Un tópico que reviste una relevancia mayor al ser el primer conflicto sudamericano de envergadura registrado por la cámara fotográfica. El libro pone esa fotografía comercial en contexto. La describe desde la llegada del daguerrotipo al puerto Montevideo, el ingreso a Buenos Aires y la diseminación de los fotógrafos viajeros que dieron nacimiento a los estudios fotográficos instalados en las ciudades más cercanas al teatro de operaciones de las 4 naciones involucradas en la guerra. Analiza, por un lado, el aporte de esa fotografía comercial al surgimiento del retrato de los jefes de los ejércitos, utilizados para la marcación de la jerarquía militar y generar procesos también de identificación con la tropa, hasta el retrato de los soldados materializados en el popular formato de la carta de visita, convertidos en recuerdos familiares o en obituarios de la prensa. Por el otro lado, explora las coberturas más relevantes de los estudios fotográficos, sobre todo el de Bate y Cía y compañía, en torno al campo de batalla, ¿no? Concentradas no en el fragor del enfrentamiento, que eso sí podíamos ver en las representaciones de las pinturas, ¿no? Como uno podía suponer que cuando uno piensa en fotografía de guerra, piensa que puede ser fotografía del enfrentamiento, del fragor de la lucha, pero eso solamente lo pensaríamos si no tenemos en cuenta las limitaciones de la propia técnica fotográfica, de lo que significaba llevar al campo de batalla todo ese laboratorio, ¿no? Que después seguramente nos comentarán un poquito más los autores, porque esta cuestión técnica es muy apasionante. Básicamente ellos se van a detener en ver cómo la fotografía representa ese antes y después de ese fragor, el antes, las escenas que transcurren en los campamentos, y el después, las consecuencias de los combates con orientaciones recurrentes. Por un lado, las ciudades
los edificios emblemáticos, sobre todo las iglesias bombardeadas, prisioneros paraguayos convertidos en esclavos, entre ellos los niños paraguayos sobrevivientes de cuerpos quebrantados frente a la cámara, o esos cúmulos de cuerpos muertos, mutilados, exhibidos como un trofeo de guerra del bando aliado. Por el otro lado, imágenes emblemáticas como la foto del ritual fúnebre puesta en escena con rasgos dignos y glorificados para rendir tributo al coronel aliado Vallejo, muerto. Entonces, lo que vemos allí son diferentes también tipologías y también los autores se van deteniendo en ver las transformaciones estéticas en función del avance y las limitaciones también de la técnica, siempre puestas en contexto. Para ir concluyendo por mi parte, quiero decir que lo relevante es que esas orientaciones de alguna manera ideológicas que se observan en lo que se registra y lo que no se registra, lo que se pone en escena, no pasan inadvertidas, ¿no?, en el estudio que realizan los autores desde una perspectiva que es innovadora porque cruza los estudios de comunicación con la historia y con los estudios visuales. Lo visual construye lo social, van a decir los referentes más importantes de los estudios visuales. Las imágenes revelan en el entramado de la investigación su doble función de documento y de artificio, por lo que muestran y cómo lo hacen, pero sobre todo por lo que ocultan también, por lo que no muestran. Las imágenes toman posición. Teniendo en cuenta, como sostiene Mariana Giordano, que ha dedicado gran parte también de su trayectoria a analizar la fotografía y es una referente de este cruce de perspectiva en nuestra región, ella plantea que las fotografías de la guerra de la Triple Alianza son fotografías que iniciaron el periodismo gráfico de guerra cuando aún no había fotoperiodismo en el campo de batalla, por el hecho de que fueron difundidas por la prensa de los aliados. También este fenómeno, teniendo en cuenta esta cuestión, de alguna manera va a prefigurar los marcos de guerras que modelaron el periodismo y el fotoperiodismo incorporado moderno, que es aquel que reproduce la posición del poder dominante. La fotografía, como sostiene Jean Berger, entrama modos de ver, y lo importante no es lo que vemos, sino los modos de mirar en los que se intersectan prácticas institucionales, relaciones históricas y de poder. Las imágenes, como las palabras, se blanden como armas y se disponen como campos de conflictos, dice Didier Huberman. En el reconocimiento de estas prácticas y conflictos también se orienta la tarea de este libro sobre la guerra de la Triple Alianza, que es en definitiva la tarea de todos quienes nos apasionamos por este otro combate, que es el de las imágenes y las palabras que construyen la escena de la comunicación cotidiana. Bueno, prometo que va a ser corto porque estamos todos y todas ansiosos y ansiosas por poder escuchar a Belén y a Nacho, a quienes ya me encuentro tuteando en este momento. Tampoco hay mucho que se pueda agregar a la excelente revisión que acaba de hacer Cleo sobre el libro. Antes que nada, quiero agradecer también a las autoridades del Museo Histórico y a las autoridades del Instituto de Investigación en Comunicación Social, que como bien les comentaba Cleo, es de carácter muy novedoso. Y quiero centrarme en dos aspectos de la obra. En primer lugar, la claridad expositiva de Belén y Nacho, y en el segundo, en su capacidad de condensar tanta teoría y tanta construcción del conocimiento
entrecruzando las claves de la cultura visual, los estudios de la comunicación, como bien les comentaba Cleo, en tan poquitas páginas, casi cercano a las 100 páginas. El monumental trabajo de investigación archivística que realizaron, en primer lugar, y en segundo, la transformación de una tesis galardonada en múltiples eventos en un libro que se acerca a lo que hoy en día, en siglo XXI, se conoce como comunicación pública de la ciencia y antes se conocía como divulgación científica. El semiólogo Umberto Eco, en una de sus últimas publicaciones, una entrevista con un periodista francés, nos explicaba que este dispositivo tecnológico, el libro, es el más avanzado que jamás ha creado la cultura humana. ¿Por qué es el más avanzado? Porque si tuviésemos algún tipo de crisis energética, que no lo descarto en el mundo polivalente que tenemos hoy en día, cualquiera de nuestras pantallas o cualquiera de nuestros dispositivos técnicos son completamente dependientes de la electricidad. En cambio, por su tamaño, por su peso y por todo el conocimiento que puede transportar de manera rápida y fácil un libro, lo hacen de los artefactos más importantes de la historia de la humanidad. Y en este sentido, este libro en particular condensa muchos otros libros posibles. No es solo una historia sobre la memoria fotográfica de la Guerra de la Triple Alianza o la Guerra de la Triple Infamia, o como bien la llamó el director del Museo Histórico, la Guerra del Paraguay, como se la conoce por estos lares. Es también, y al mismo tiempo, un libro sobre la historia comercial de la fotografía en tiempos bélicos en Sudamérica. Es también un libro sobre los debates teóricos de la cultura visual, cuál es la diferencia entre una representación y una imagen, cuál es la diferencia entre los diferentes tipos de uso fotográfico según el contexto. Es también una historia sobre las guerras que precedieron a la Guerra de la Triple Alianza desde el punto de vista de la cultura visual. ¿Qué pasó con la Guerra de la Secesión en Estados Unidos? ¿Qué pasó con la Guerra de Crimea? Podríamos preguntarnos también por conflictos bélicos, lo dejo como una propuesta a futuro para Nacho y Belén, ya los estoy mandando a laburar. ¿Qué pasó con la Guerra del Chaco Paraguayo o con la Guerra del Pacífico? Dos conflictos también entre naciones sudamericanas hermanas que estuvieron directamente influenciados por las posimetrías de la Guerra del Paraguay. Y me parece que para ir cerrando esta presentación y que puedan tomar la palabra la verdadera protagonista y el verdadero protagonista, me parece muy interesante una de los tantos análisis que realizan sobre la memoria fotográfica de la Guerra del Paraguay, que tiene que ver que fue finalmente una guerra donde lo que hizo la fotografía fue marcar las ausencias. Porque el dispositivo fotográfico, de cualquier manera, solamente pudo, gracias a la reconstrucción historiográfica que realizaron los autores, pudo marcar los retratos de los soldados en batalla o de los prisioneros paraguayos para mostrar la debilidad del bando. La muy buena diferencia que hizo Cleo entre lo que los autores llamaron los retratos heroicos y los retratos factuales. En ese sentido, me parece que nunca hay que olvidar que toda imagen tomada por un dispositivo técnico siempre está construida social y culturalmente en base a coordenadas que debemos estudiar y que ustedes son más expertos y expertas que todos nosotros y nosotras acá, ya que se encuentran estudiando justamente esa profesión. Así que con esto les dejo paso a los verdaderos protagonistas. Muchas gracias. Bueno, primero, buenas noches. ¿Se escucha bien? Primero, agradecerle al director del museo, perdón, acabo de escuchar a dos profesores y bueno,
gracias a ustedes por estar. En nuestro caso, la investigación, como bien habían comentado, inició en el año 2016, junto con nuestra tutora, Cora Gabarnik, que es especialista en fotografía. Nosotros nos dimos cuenta que para la Universidad de Buenos Aires, la carrera de comunicación social, no había tesis de fotografías, y la fotografía antigua nos impactaba, y saber que había fotografías bélicas nos interesó. Ahora, conociéndolos y conociendo la provincia, me doy cuenta que mi discurso cambia en este instante, porque nosotros sí la conocimos en la guerra como la guerra de la Triple Alianza. Nosotros somos de Buenos Aires, que es muy distinto, o sea, prácticamente no se ve en el colegio, no se ve. Hay un periodo de la historia que es de 1853 a 1880. Hay un bache que es un párrafo. Entonces, conociéndolos, nos damos cuenta que, bueno, esperamos que sea un gran aporte, o un granito de arena, más que un gran aporte, en lo que es la memoria visual, que es lo que nosotros estudiamos en comunicación. El análisis de la fotografía, como bien había dicho Patricio, en esa época la técnica era colorión húmedo, que era una técnica posterior al daguerrotipo. Por eso también es que no hay fotografías en batalla o en movimiento, que esas representaciones se pudieron reconstruir si juntamos la fotografía con la pintura y realizar un ensamblaje con la iconografía de ese momento. Podemos armar lo que es la historia visual. Lo que nos impactó en su momento cuando hicimos la investigación era que la fotografía, además de tener un valor comercial para la guerra, era la dificultad técnica para poder revelar en un terreno pantanoso. Nosotros, no conociendo el terreno, empezamos, bueno, a investigar más. Es una técnica que se utilizó en la guerra de Crimea y en la guerra de secesión, que Ignacio es más experto para poder explicarlo. Y empezamos como a entender que, bueno, lo necesario era, como bien decía Cleo, buscar en archivos. Nosotros somos archivistas, pero audiovisuales. Y la importancia de buscar en los 4 países, no contar solamente una sola visión. Por eso también nosotros lo que nos centramos es en la fotografía, en qué es lo que nos cuenta, en por qué esas fotografías fueron tomadas de tal forma. Esto de mostrar lo heroico con la muerte del coronel Valleja, coronel uruguayo, muy relevante, seguramente ustedes saben, lo saben, que ahí, bueno, lo puedan ver en la fotografía, se ve las poses, pudimos analizar las miradas, nos centramos más en eso. Después, la deshumanización en la fotografía, que se llama Un montón de cadáveres paraguayos, que hay 2 fotografías que pudimos rescatar de la Biblioteca Nacional de Uruguay, que en una nos impactaba de que el plano era general, pero se veía en el centro una cara. Era impactante. Y otra fotografía tomada y se veía claramente un pie. Entonces es como esos fragmentos de historia de personas, o sea, era lo factual, como decía Patricio, que ahí, bueno, es cómo se tomaba al enemigo desde el lado aliado, porque era justamente la fotografía se centraba más en esa parte que en el lado paraguayo. Nosotros realmente la conocemos como la Guerra Grande, la Guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, lo pusimos nosotros, porque si no siempre fue la Guerra de la Triple Alianza. Así que bueno, para mí es un honor estar acá. Ahora le paso la palabra a Ignacio, de la técnica es un experto. Agradecidísimos, y sabemos que no va a ser la primera vez que vengamos, ya es como arrancamos desde Asunción y empezar a entender lo que nosotros habíamos leído y encontrar joyitas nuevas, como dice Patricio. Bueno, se está abriendo como vamos a tener que analizarlo.
Pero bueno, nada, siempre la historia no es acabada, es un punto de vista también. Ustedes lo sabrán mucho mejor que nosotros, somos comunicadores, y cada vez que leemos el libro le encontramos una resignificación. Así que esperamos que sea de su agrado, y bueno, gracias Cleo, gracias Patricio, gracias nuevamente a ustedes por asistir. Bueno, buenas noches. En principio yo quiero agradecerle al profesor González Ascoaga que nos brindó este espacio. La verdad que es increíble. Yo cuando llegué acá y empecé a ver todos los documentos, todas las pinturas, las fotografías, las armas. Bueno, cuando llegamos estaba Lucas, a quien exprimimos durante una hora porque no dejábamos de hacerle preguntas, y Lucas muy amablemente nos hizo un recorrido por el museo. Así que la verdad que fue increíble. Le quiero agradecer a Cleopatra, a Patricio también. Realmente hermosas palabras, muy linda presentación. A mí me gusta mucho escuchar a los que comentan el libro porque, bueno, nosotros, como bien decía Belén, venimos de Asunción, y yo creo que tanto en Paraguay como en Corrientes la guerra se vivió, la guerra realmente se vivió. Y entonces es muy interesante escuchar en todos estos lugares lo que las personas se acercan y nos cuentan. Y la verdad que a nosotros nos enriquece muchísimo eso. Bueno, les comento un poco del libro. En principio, quiero decirles que nosotros, como bien decía Belén, no somos historiadores. Nosotros somos licenciados en Ciencias de la Comunicación. Hicimos un análisis de historia de los medios, hicimos un análisis cultural. Nos preguntamos justamente cuál era la circulación de la fotografía en la época. Básicamente esa fue nuestra pregunta. Y descubrir para nosotros la circulación que tenía la fotografía a mediados del siglo XIX fue realmente sorprendente. Realmente nosotros no creíamos que nos íbamos a encontrar con esa magnitud, digamos, ¿no? Esa circulación que tenía la fotografía. Y esto lo hemos visto, como bien decían antes, en la relación que la fotografía tenía con el grabado, pero también con la pintura. Y incluso en esa relación que a veces se daba vueltas, ¿no? Porque muchas veces la fotografía se tomó para la realización de pinturas. Por ejemplo, muchas de las pinturas de Garmendia están basadas en las fotografías de Date. Y de hecho algunas de las fotografías de Garmendia dicen tomadas las pinturas de Garmendia dicen tomadas de una fotografía. Ya la misma pintura dice que fue tomada una fotografía. Entonces, para nosotros analizar toda esa circulación que tenía la fotografía fue muy importante. En Asunción, cuando estábamos dando una charla en la Casa del Bicentenario de las Artes Visuales, Ignacio Núñez Soler, teníamos una charla un poco más informal, y una historiadora que se llama Ana en un momento dice, media enojada conmigo, me dice: me sentí interpelada por tu libro. Bueno, obviamente la idea no es pelear con ningún historiador, sino la idea es aportar desde el conocimiento, desde la teoría que uno, digamos, tuvo, digamos, en la que se formó a la guerra del Paraguay. Obviamente yo no me peleo con ningún historiador, sino que lo que pretendo es que este libro sea un aporte. Pero lo que sí veíamos es que siempre en los libros de historia, en los manuales de historia, la fotografía se usaba de manera ilustrativa. Nunca se utilizó como un documento visual. Obviamente nosotros también nos hacíamos esa pregunta: ¿por qué nunca habiendo tantas fotografías, ¿no? Y realmente nosotros empezamos a descubrir que en un montón de archivos, de bibliotecas, de reservorios en Sudamérica había un montón de fotografías. ¿Y por qué no habían estudios, o hay muy pocos estudios, ¿no?, que abordan la fotografía? Uno, obviamente, es el de Miguel Ángel Cuartero, de los Soldados de la Memoria, que es un gran libro. Si usted tiene la posibilidad de encontrarlo en alguna librería, no lo dejen escapar, cómprenlo, se los puedo asegurar, se lo garantizo, es un excelente libro. También toda la investigación que hace Abel Alexander, incluso, digamos,
siguiendo a los fotógrafos acá en el litoral y justamente documentando el aumento de fotógrafos en esta zona para la guerra de la Triple Alianza. Los estudios en Brasil de André Toral también, digamos, para nosotros fueron muy importantes. Los estudios de Sebastián Díaz Duhalde, ¿no? Que también reconstruye lo que fue la cultura visual de la época y hace ese juego, digamos, ¿no? Entre la fotografía y los distintos mensajes o medios de la época. Bueno, nosotros nos basamos en todos ellos y tratamos de rescatar lo mejor de esos libros para hacer nuestra obra. Pero nosotros no queríamos solamente repetir lo que ellos habían dicho, queríamos dar algo más. Porque, bueno, si no iba a ser como una repetición de lo que ya estaba escrito. Obviamente, no podíamos dejarlo de lado porque para nosotros definieron el objeto de estudio, son como los popes, digamos, de nuestra ciencia. Entonces, obviamente, tenemos que citarlos, no los podemos dejar afuera. Pero bueno, decíamos, ¿pero cuál va a ser nuestro aporte? Porque si no, nosotros vamos a escribir lo mismo que escribieron ellos. ¿Qué sentido tiene? Y lo que siempre tuvimos en cuenta con Belén es que nosotros no queríamos hacer solamente una tesis, no queríamos que la tesis muera en un cajón, como dicen, ¿no? Queríamos que la tesis circule, que la tesis, bueno, yo creo que la mejor circulación que tiene es que sea un libro y que hoy estemos presentándonos acá en Corrientes. Ante ustedes,